Entonces ya voy a compartir pantalla. Bueno, mientras se carga esto, voy a explicar un poco acerca de lo que son las pruebas. Nosotros, o la industria de la calidad de software, viene siendo altamente competitiva y pues digamos que cada año a través de la innovación de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas de desarrollo, nos permite a nosotros poder realizar pruebas o empezar a buscar otros mecanismos de pruebas, ya que a través de las nuevas tecnologías, pues también para nosotros es un nuevo reto. Ok, bueno, ustedes saben que la calidad de software abarca todo lo que es desde la incursión, desde el análisis, hasta la entrega del producto al cliente. Entonces, la calidad de software viene enmarcada por una serie de desarrollos que cuando ya se realizan todos esos desarrollos, la persona encargada de hacer la parte de testing verifica que todos esos requerimientos que han sido en el desarrollo se cumplan a cabalidad. Hace una lista de chequeo donde en esa lista de chequeo pues, se pueden encontrar bugs y pues esos bugs van a ser corregidos por los desarrolladores y también nuevamente se hace un deploy para que nuevamente lo revise la persona. Una vez de que todo este desarrollo, que todo este ciclo de proceso de calidad haya sido completado, entonces se puede decir que se hace una entrega al cliente. Eso es lo que se hace en la parte de calidad de software. Sin embargo, nosotros a veces nos encontramos con elementos que para nosotros en algún momento pudieron haber sido riesgos y por otro momento no. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay un riesgo, cuando estamos desarrollando, cuando lo estamos desplegando, pero nunca desde la fase de inicio del desarrollo o desde la fase de inicio de la parte de requerimientos. Entonces, es muy importante analizar estos elementos de riesgo desde la etapa de análisis para que podamos identificar de manera temprana y mitigar esas posibles fallas. Es por esto que nosotros hablamos de los riesgos, pero ¿qué son los riesgos? Es la posibilidad de que un evento ¿sí? tenga consecuencias y esta se determina por su impacto ¿sí? y por la probabilidad de su evento. Es muy importante saber de que los riesgos no solamente son los riesgos del proyecto, nosotros tenemos riesgos cuando nosotros empezamos a desarrollar. Inherentemente, o digamos que nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero no tenemos como un esquema que nos digan, ah, sí, esto hay que hacerlo, estos elementos de riesgo, nosotros lo tenemos ya detectados, ya los tenemos mitigados, sabemos que sí puede pasar, tenemos la estrategia para solucionarlos. Pero nosotros muchas veces o muchas de las empresas no lo hacen. Solamente se limitan a entregarle el desarrollo al cliente, que el cliente entregue sus requerimientos, definir cuáles son los requerimientos que cada desarrollador va a hacer y, bueno, desarrollar. Pero cuando está en el camino de desarrollo, como dije anteriormente, o cuando ya se está haciendo una integración, o cuando el desarrollo empieza a ser un poco más robusto, es donde nos damos cuenta de que hay eventos que nosotros no los consideramos, pero que los hubiéramos hecho al principio. Entonces, los elementos de riesgo tienen que estar enmarcados desde la fase. Es por eso que una de las tipos de pruebas que actualmente o que es ahora conocido son las pruebas basadas en riesgos, que son aquellas que cuentan o toman en cuenta los riesgos del producto de software como un factor guía para poder resolver todo tipo de evento que se pueda presentar durante la fase del desarrollo. Y también pues se enfocan en actividades de pruebas
en aquellas que si se identifica ese riesgo y si se realizan pruebas para identificar de que ese riesgo no ocurra, estamos haciendo de que esas solvencias críticas de software sean menores o sean poco visibles hacia el cliente. Hay una fase que es muy importante y yo siempre, digamos que durante estos años que he tenido conocimiento, yo pasé primero desde desarrollo, yo fui desarrolladora de software, pero cuando me di cuenta de que a veces no me llegaban los requerimientos bien, y bueno, en la universidad también, digamos que mi paradigma cambió un poco cuando conocí la calidad de software, me di cuenta de que cuando no hay requisitos o cuando no hay elementos de requerimiento, funcionalidades concretas, definidas, desde ahí puede empezar un riesgo. Sin embargo, cuando tenemos ya los requisitos ya identificados, ¿sí? En los requerimientos, ¿sí? O en el backlog, dependiendo pues de la metodología que utilice cada empresa, nos podemos dar cuenta de que una vez que tengamos los requisitos, podemos empezar a evaluarlos. A eso le vamos a empezar a crear una lista de requerimientos. Pero antes de eso, nosotros tenemos que identificar qué tipo de requerimiento puede ser. Hay tipo de requerimiento que es de arquitectura, que es de funcionalidad, que es de diseño, que es de base de datos, que es de despliegue y que es de integración. Y existen muchos otros tipos de requerimiento. En este caso, digamos que en investigación solamente pues me dediqué en estos ítems. Entonces, cuando yo me voy, identifico, bueno, este es el tipo de requerimiento, yo tengo que empezar a hacer una lista de posibles riesgos que se pueda presentar. Ahora bien, todo el mundo me dice, ¿y quiénes intervienen ahí? Intervienen todas las personas que hacen parte del proyecto, es decir, los analistas, los ingenieros de desarrollo, los arquitectos de software, los de la base de datos. ¿Por qué? Porque ellos son los que en algún momento, en otros desarrollos en la empresa, han visto posibles riesgos que se puedan presentar de acuerdo a los requerimientos de ese cliente. Es por eso que cuando yo le digo a las personas, hagan una lista de riesgos, la gente me dice, ¿cómo lo hago? Digo, ¿a ustedes qué les ha pasado en su empresa? Entonces, cuando ya les ha pasado en su empresa, yo les digo, cuéntenlos como elementos de riesgo. E identifique si esos elementos de riesgo se pueden presentar en el desarrollo. Esa puede ser una fase rápida y pues que se pueda identificar. Es como un banco de elementos de riesgo. Pero cuando no los tienen, entonces es bueno de que se sienten con los involucrados del proyecto, con los que van a desarrollar el proyecto y empiecen a identificar si hay funcionalidades que ameritan ser revisadas para poder hacer una lista de riesgos. Es muy importante que esto se haga desde la fase de análisis. Cuando no se hace desde la fase de análisis, nosotros damos por sentado de que todo está perfecto, de que todo está bien. Entonces, la probabilidad de que pueda ocurrir un riesgo, pues siempre es alta. Entonces, cuando ya hemos identificado o cuando hemos hecho una lista de riesgos con todos los involucrados, con todos los roles que van a estar en este proyecto, nosotros podemos identificar los elementos de riesgo. Como lo dije anteriormente, hay personas que me dicen, no, ¿qué son los riesgos? O yo, ¿cómo puedo identificar riesgos? Digamos que siempre en las empresas siempre han habido como feedback, como unas historias de lo que les han pasado, lo que les han ocurrido cuando hacen desarrollo, cuando despliegan, cuando integran al cliente, cuando hacen los deploy, puede ser en staging o producción. Entonces, esos elementos los pueden considerar como elementos de riesgo. Entonces yo le digo a la gente, listo, yo te doy una lista de ejemplos y tú miras si esa lista te puede ayudar y te puede facilitar para que tú puedas encontrar esos elementos de riesgo. Una vez de que ya esté ahí, se analizan los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizamos esos riesgos? Identificamos ese riesgo. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Por qué es un riesgo? Voy a tomar un ejemplo. Cuando se va a desarrollar, digamos, una aplicación web,
y que la persona o que el cliente diga, no, tienen que desarrollarlo eh, bajo mi servidor, bajo mis herramientas. Entonces, ustedes pueden decir, listo, nosotros lo vamos a desarrollar en nuestro ambiente y después ya lo vamos a integrar allá. Ahí puede haber un riesgo. ¿Por qué? Porque tienen que mirar si la arquitectura es consecuente con las herramientas que tiene el cliente, ¿sí? Si las herramientas de desarrollo son las mejores, son convenientes. Entonces, todos esos son elementos de riesgo que uno puede identificar. Otros elementos de riesgo también pueden ser cuando los requerimientos son dependientes. Es decir, bueno, por ejemplo, yo creo un usuario, pero resulta que ese usuario también va a tener, digamos, permisos para poder acceder a muchas plataformas. Pero ¿qué pasa? Ese servicio necesita de alguna llamada para que ese rol pueda acceder. Y si no se tiene ese llamado, ese servicio, entonces hay que contar con todos esos elementos que uno a veces en la cabecita, a veces uno dice, ah, pero de pronto, ¿qué pasa si esto? Yo siempre les digo, tómelo como riesgos. Ustedes ya sabrán si lo van a tomar como alto, como medio, como bajo. Cuando ustedes tengan esos análisis, cuando tengan ese requerimiento, ustedes van a decir, ah, bueno, esa identificación del riesgo, ¿qué es? ¿Es alta? ¿Por qué? ¿Es baja? ¿Por qué? ¿Qué va a implicar? ¿Me implica nuevo desarrollo? ¿Me implica nuevas herramientas? ¿Cuál es la causa del riesgo? Puede ser que esa causa de riesgo bloquee algunas funcionalidades o que no permita el paso de, por ejemplo, de poder desplegar. ¿Cuál es el impacto, la consecuencia? Entonces ustedes identifican, ah, bueno, este impacto es alto. ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, para ese rol, puede ser de que, ah, bueno, la consecuencia es de que no pueda eh, abrir sus tableros, su CMR. ¿Y cuál es el impacto? Pues alto porque él no puede administrar sus demás plataformas. ¿Cómo puedo reducir el impacto? Aquí es clave que las personas que van a desarrollar y que van a estar al frente de ello puedan decir cómo van a reducir ese impacto. Es decir, cómo puedo mitigarlo. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, cuando estemos desarrollando esto, este rol va a tener que ingresar a otras plataformas, ah, bueno, busquemos herramientas que nos permitan que podamos hacer esa integración y que todo salga bien. Entonces, el reducir el impacto es decir, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y pues ahí ya ustedes le calculan cuál es la probabilidad y la consecuencia del impacto. Yo aquí, digamos que durante mi etapa de investigación, nos pudimos dar cuenta de que podíamos clasificar esto, de la probabilidad de que sea casi seguro, de que sea probable, de que sea posible, de que sea improbable, de que casi seguro que no pasará, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, este riesgo es improbable, pero puede ser que pase. Entonces, siempre, digamos, esta clasificación nos ha permitido de poder llegar a que esos elementos de riesgo, aunque a uno parezca decir que son casi improbable o casi seguro que no pasará, a veces se convierten en riesgos de que de verdad va a pasar. Ustedes saben que cuando uno desarrolla un software, solo lo determinamos cuando ya está desarrollado y cuando ha pasado por todas las etapas de desarrollo, de pruebas, ¿sí? Para poder llegar al cliente. Pero siempre puede pasar algo. Entonces, ese algo también puede ser un elemento de riesgo. Y también están las consecuencias. Las consecuencias es que sea insignificante, ¿sí? Pues puede tratarse de algo simple, que puede ser una funcionalidad, que la consecuencia sea menor, ¿sí? Eh, que sea la consecuencia moderable, es decir, puede llegar a impactar en algo, pero haciendo una solución puede ser gestionable. Otra, que sea la consecuencia mayor, ¿sí? Que ya se necesiten de buscar estrategias. Y cuando es catastrófico, bueno, pues armar estrategias con el equipo de desarrollo. Y si no hay estrategias de equipo de desarrollo, pues
se buscará terceros y si no, pues ya se buscará al cliente. Con esto, ustedes se pueden dar cuenta qué probabilidad y consecuencia es, ¿sí? Hay muchas herramientas, hay Excel que te permiten como a realizar como estos cálculos. Y la otra es las estrategias de acción. Una vez de que nosotros ya tenemos ese impacto, si ese impacto es muy alto, si ese impacto es muy bajo, casi improbable, medio, nosotros podemos generar estrategias. Y esas estrategias van enmarcadas a lo que usted puede hacer en su empresa. Ahora me dirán, listo, ¿cómo son esas estrategias? Esas estrategias de acción son de mitigar, en caso de que se pueda, aceptar, muchas veces se acepta ese riesgo y se sigue desarrollando porque saben que ese riesgo está latente, pero que no va a impactar de manera catastrófica, digamos que ese elemento de riesgo. Y otra es la de explotar, es decir, llegar a un máximo, máximo, hasta que ese elemento de riesgo, bueno, si es muy alto, sea bajo. O si es medio, pues sea eliminado. Y la otra es mejorar, buscar estrategias que nos permitan utilizar o apropiar mejores herramientas para poder solucionar. Y la otra es compartir. Muchas veces las empresas no cuentan con todos los recursos. Ustedes saben que todos los proyectos son diferentes, los clientes son diferentes, la infraestructura o la arquitectura de desarrollo de todas las aplicaciones son diferentes. Entonces, a veces no tenemos en claro muchas estrategias para poder solucionar o solventar riesgos. Entonces, tenemos que buscar de terceros que nos permitan darle una facilidad o llegar a poder mitigar de manera armoniosa ese riesgo. Cuando no se puede y cuando ya estas estrategias de acción ninguna se da, muchas veces uno habla con el cliente. La gente me dice, pero ¿por qué hay que hablar con el cliente? Ustedes saben que cuando uno desarrolla una aplicación, ya sea web, ya sea mobile, ya digamos, sea cualquiera, en este tiempo el cliente siempre quiere estar identificando cómo está mi software, cómo está mi desarrollo, qué le pasa al desarrollo, hay algo que le acontece, ¿está bien? ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy transparente al cliente. Entonces cuando uno es muy transparente al cliente, uno tiene la facilidad de poder decirle, oiga cliente, qué pena, mire, hay un riesgo muy grande en este proyecto, nosotros alcanzamos a detectarlo desde el principio, lo mitigamos, pero nos dimos cuenta de que no es una solución posible, necesitamos de su ayuda, o muchas veces cuando son los clientes que dicen, no, manéjelo con mi servidor, con mis herramientas, entonces es bueno tener como esa marcación al cliente y decirle, oiga, mira, lo que pasa es que ¿te acuerdas de este riesgo que te había comentado? Mira, se volvió a presentar o se presentó. Entonces, ya el cliente también aporta ideas que ayuden a mitigarlo. El cliente también podrá recurrir de terceros para que se solucione, obviamente, implicando costos. Pero bueno, así es el desarrollo de software. Ustedes saben que el desarrollo de software nunca es un desarrollo que tú dices va a tener una línea recta, no. Siempre va a tener sus altos, sus bajos, pero al final de cuentas, todo lo que toca hacer para poder llegar a tener una buena solución y una calidad de software al cliente, pues hay que recurrir con estrategias. Entonces, cuando identificamos todos esos elementos de riesgo, nos damos cuenta de que efectivamente podemos incorporar pruebas para poder saber que esos elementos de riesgo, si los empezamos a probar y si no ocurren, listo, camino feliz. Si ocurren, listo, revisamos. Muchas veces cuando a mí me ha pasado, cuando yo identifico elementos de riesgo con mis compañeros y son altos, resultan ser bajos. Y los bajos resultan ser altos. Entonces,
A veces, en el paso del camino del desarrollo, a veces estos elementos de riesgo o este valor a los elementos de riesgo pueden cambiar. Entonces, por eso es importante de que estos elementos de riesgo se hagan desde la planificación o desde la etapa de la planificación. Entonces, bueno, eso es como los pasos que es de identificar elementos de riesgo, es decir, sacar una lista, identificar el análisis de riesgo de cada uno de estos elementos y evaluar el elemento de riesgo. El elemento de riesgo puede seguirse evaluando en el medio del desarrollo, porque hay personas que me dicen, no, es que uno dice que sí, uno crea una estrategia de acción, pero resulta que no, sí, es cambiante y puede cambiar por la calificación del riesgo. Como les dije anteriormente, a veces hay riesgos que son altos y resultan ser insignificantes, o que son bajos y que resultan ser catastróficos, que sean altos y que pueden impactar al desarrollo del software. Bueno, entonces vamos con la próxima, que es ya el desarrollo del software. Como lo venía diciendo, el desarrollo del software es importante y es muy importante de que se defina qué metodologías van a utilizar. Muchos utilizan la metodología tradicional, también lo pueden aplicar los elementos de riesgo. Aquí no hay ningún problema en que utilicen metodologías, por ejemplo, de Agile para poder realizar sus procesos, no. Es muy claro de que cualquier proceso que ustedes hagan de desarrollo es, digamos, diferente o distinto para esto. Ahorita, actualmente, o ahora, ya se está trabajando bajo la metodología de Agile y la metodología de DevOps. ¿Qué es la metodología de DevOps? Voy a decirlo rápidamente. Es el de estar en comunicación con todo el equipo de QA, el equipo de operación y el equipo de desarrollo. Es decir, todos van a sumar en conjunto porque todos van a estar desde el inicio hasta el final. Y aquí el QA, pues en ingeniería de DevOps, aporta muchísimo porque está desde la parte de la planeación. Entonces, hay un software que va a ser enmarcado o va a estar enmarcado por todos ustedes o por todos los involucrados en el proyecto. Entonces, esa metodología, pues a mí me parece muy bonita. Digamos que ahorita las empresas lo están manejando porque pues ya hay metodología Agile, entonces eso les ayuda muchísimo. Bueno, vamos a revisar lo otro, que es cómo aplicar estos elementos de riesgos a pruebas. Ya todos dirán, bueno, ya nos explicó cómo hacer los riesgos, cómo identificarlos. Entonces, cuando tenemos la lista de riesgos, esa lista de riesgos a la persona de prueba le va a ayudar muchísimo, porque sabe qué casos de prueba debe de hacer. Hay que tener en cuenta de que estas son pruebas específicas. Ustedes van a seguir con sus mismas pruebas, las pruebas funcionales, pruebas de estrés, pruebas de carga, las pruebas automatizadas. Sin embargo, estas pruebas son súper claves porque a veces estas pueden de alguna manera solventar muchos casos de prueba que podrían ayudar y mitigan pues también en costos. Cuando ya se tengan todas esta lista de riesgos que ya hayan sido evaluadas por todos los involucrados, se genera una estrategia de pruebas y se dicen cuáles son las pruebas que se van a utilizar. Pruebas de integración, pruebas funcionales, pruebas de carga, pruebas de estrés. Entonces, existen diferentes estrategias de pruebas que deben de ser escritas para que la persona, cuando vaya a hacer los casos de prueba, sepa cuáles son los que deben de hacer. Se tiene que priorizar pruebas a partir de los riesgos, sí, porque muchas veces las empresas dicen, sí, este riesgo es bajo, este riesgo es alto, ok, bueno, vamos a dejar estos elementos de riesgo, nos vamos a concentrar en estos. Entonces, el mismo líder de proyecto o la misma persona encargada de ese desarrollo puede decir qué pruebas, qué funcionalidades van a ser priorizadas, qué elementos de riesgo van a ser priorizados y por tanto se van a hacer pruebas a partir de estos. Y pues se realiza la misma ejecución, es mismo seguimiento de informe cuando pues ya se hagan toda esta parte de pruebas. Ahora, todo el mundo me dice, ¿cómo incorporo las pruebas basadas en riesgo?
Sencillo. Cree su caso de prueba. Lo único esencial que tiene que usted ahí es mirar qué condiciones pruebas hay, porque como ya se sabe, hay elementos de riesgo, hay que tener muy en cuenta esas condiciones y también tener un espacio por si se presenta un riesgo. ¿Por qué? Muchas veces cuando a mí me ha pasado, yo he identificado un riesgo, he hecho mis casos de prueba, resulta que ese caso de prueba me salieron más cosas y salieron más elementos de riesgo nuevo. Entonces, cuando salen esos elementos de riesgo sobre un elemento de riesgo ya detectado, hay que empezar nuevamente a hablar con el líder de desarrollo o el líder del proyecto o la persona encargada y manifestarlo a la persona que está realizando este desarrollo. Si él ya dice, no, mira, este desarrollo es largo, este desarrollo no nos dimos cuenta de que hubieron estos más riesgos, entonces hay que evaluar cuáles son los riesgos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta de que hay que tener observaciones. En esas observaciones ustedes pueden definir, bueno, es un elemento de riesgo nuevo, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, esto ayuda tanto a las personas que están involucradas en analizar los riesgos a detectar eso y también para las personas que están haciendo la calidad de software, es muy importante decir, bueno, esto se detectó, listo, lo voy a tener en cuenta. Con esto se hace un seguimiento y control tanto de los elementos de riesgo como de los casos de prueba que se hicieron. Y de esto, pues, se sigue realizando, pues, digamos, la iteración del proceso. Hay una norma que yo creo que muchos lo conocen, o los invito a que la conozcan, es la norma ISO 29119. Es la norma estándar internacional de pruebas de software. Ellos aquí utilizan como elementos de riesgo para poder utilizar esto, ¿sí? Los procesos de gestión de pruebas como tal son la planificación, el control y seguimiento y la finalización. Y el proceso de pruebas dinámicas, pues ya está el diseño, la implementación, la gestión del entorno, la ejecución y por lo tanto está la parte del reporte de incidencias. Cuando ya estamos como en la fase de planificación, cualquier elemento de prueba o cualquier proceso de prueba, ¿sí? Voy a dar como un contexto de qué son, de cuál es el proceso de pruebas. Uno siempre tiene que entender el concepto, es decir, lo que quiere el cliente, lo que necesita, los requerimientos que me ponen para poder yo identificar cuáles son los resultados esperados. Y si hay un elemento de riesgo, identificar cuál es el elemento de riesgo y qué es lo que yo espero que no se evidencie para ese elemento de riesgo. Organizar el plan de pruebas, como dije, una estrategia de pruebas. Aquí ya hacen una identificación y análisis de los riesgos, identifican las mitigaciones de riesgo, ¿sí? Digamos que el proceso de pruebas para nosotros es muy amplio y más cuando se identifican riesgos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una, eh, como una especie de seguimiento a lo que yo estoy haciendo, pero sabiendo de que hay elementos de que pueden dañar nuestro proceso o nuestra calidad de software. Una vez de que se identifican las mitigaciones de riesgos, pues se diseña la estrategia de pruebas, se determina pues el personal que va a realizar las pruebas, se registra el plan de pruebas, se hace un consenso de pruebas y se comunica el plan de pruebas. Esto es algo que nosotros o las personas que están encargadas, el líder de pruebas es el encargado de empezar a revisar estas actividades que van a hacer digamos que los analistas de pruebas o los testers, como pues ustedes los llaman. Y ya el proceso de gestión de pruebas, pues es el diseño e implementación, la ejecución de pruebas. Y esto nos permite a nosotros realizar todas estas partes. Un momento, me voy a cambiar de micrófono. Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos el diseño e implementación de pruebas y hacemos la ejecución,
tenemos que reportar las incidencias, como lo dije anteriormente. Si yo ya tengo incidencias que son elementos de riesgo o nuevos elementos de riesgo, los tengo que incorporar. Y ese informe de incidencias a mí me va a ayudar mucho para poder establecer cuáles son los riesgos de todo el proyecto cuando yo haga un feedback, cuando se termine el proyecto, y de esa manera darme cuenta de que efectivamente esto me va a servir a mí para nuevos proyectos, ¿sí? Y le va a servir también para el líder de proyecto y sus integrantes. Y el mantenimiento, preparación y mantenimiento del entorno de pruebas, porque para nosotros, digamos, es muy importante conocer o identificar posibles riesgos que nosotros ya nos han sucedido y de esta manera poder mitigar en etapas tempranas de desarrollo y que no se pueda presentar más de esto. Existen pruebas de todo, que son pruebas funcionales, ¿sí? Que son unitarias, de aceptación, integración, regresión. Y las no funcionales, que son las de carga, las de estrés, escalabilidad y portabilidad. También están las pruebas automatizadas. Ahora, o bueno, muchas de las empresas utilizan esto de las pruebas automatizadas cuando son pruebas de integración, cuando son pruebas unitarias o cuando se requiere. No siempre requerido, por eso es que todo tipo de plan de pruebas es estratégico. Y existen herramientas. Hay gente que me dice, bueno, pero hay herramientas para esto, sí. Hay mucha gente que ahorita actualmente está utilizando Jira también como gestor de la planificación de pruebas. Para la gente que quiera automatizar, pues está la parte de Selenium, Appium, JMeter. Para las personas que quieran hacer testing de integración continua, está Jenkins. Está TestLink, que es como un gestor de casos de prueba que se puede incorporar con Jira o con BigBook. Está Mantis. Está Postman, que también nos da la posibilidad de hacer API testing. GitHub, ¿sí? Que es para colocar todos los repositorios de lo que ustedes desarrollan. Y bueno, existen infinidad de herramientas, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar las pruebas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo único que hacemos para hacer todo el proceso de pruebas es hacer primero una identificación de riesgos. Y de resto, pues ustedes ya hacen su proceso de pruebas normal. Es muy importante de que ustedes se den cuenta de que estos elementos de riesgo sí son importantes. Si alguno de ustedes tiene empresa o está trabajando en empresa, es bueno que ustedes empiecen a incorporar estos elementos y que les ayuden a ustedes y a su equipo de trabajo a realizar o identificar estos elementos para que cuando en muchos proyectos que ustedes tengan, cosas que pasen a futuro, ustedes lo puedan resolver a etapas tempranas. Y además es un bonito ejercicio porque nos permite involucrarnos de manera humana, de manera profesional y de manera a través de lluvia de ideas, cómo poder generar soluciones al software antes de desarrollarlo. Entonces, esa es una de las cosas muy bonitas que yo he aprendido y que ayuda mucho a comunicar hacia las personas. Y bueno, ¿cuáles son estas ventajas de estas pruebas basadas en riesgos? Pues se incorpora, como dije, desde la etapa del análisis, se valida el producto a través de pruebas priorizadas para cumplir con la satisfacción del cliente, reduce el tiempo y el costo de la ejecución de pruebas, porque muchas veces cuando nosotros sabemos las pruebas que vamos a realizar y que tienen elementos de riesgo, ya no necesitaremos tantos pool de pruebas, ¿sí? Pruebas funcionales o pruebas de integración. Y pues que se detectan fallas tempranas a través de estos elementos de riesgo. Entonces, esto es algo que yo quería compartirles y de lo que yo he investigado y que lo he puesto en práctica. Para la empresa que yo trabajo, pues es una empresa de desarrollo global, es decir, de que tiene diferentes núcleos de desarrollo en diferentes países, entonces digamos que hay desafío a nivel de cultura, hay desafío a nivel de desarrollo, hay desafío a nivel
de infraestructura de arquitectura de software. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy bonita poder incorporar o que ellos se adapten a poder evaluar e identificar los elementos de riesgo. Y bueno, eso era todo. Bueno, los que tengan alguna pregunta o alguna inquietud, bueno, estoy a disposición para responderles. ¿Alguno tiene alguna inquietud? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, me olvidaba decirles, para este año 2021, pues ya vamos a lanzar un artículo con el proceso que he propuesto para poder identificar elementos de riesgo, por si alguno lo quiere. Entonces, pues ya les haré saber, lo pueden ver en mi página de LinkedIn. Esta investigación que he realizado y pues el estudio de caso al cual se lo aplicamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Con gusto pues se las puedo resolver. Inge, tengo una pregunta muy puntual. Digamos que la mayoría de las empresas que trabajan con este enfoque ágil utilizan las historias de usuario, ¿no? Y esas historias de usuario tienen unos criterios de aceptación. A partir de esos criterios de aceptación, ¿puedo basarme para identificar los riesgos? Sí, también. Todo elemento que ustedes tengan, criterios de aceptación, validación, chequeo, hasta incluso los mockup. Porque muchas veces, o no sé si a alguno les haya pasado, cuando ustedes levantan requerimientos, ustedes utilizan la imaginación para poder incorporar pues, un mockup que se adapte o que crea lo que el cliente quiere. Entonces, ese también es un buen elemento de riesgo. Pero los criterios de aceptación son donde más ponen en cuenta elementos de riesgo. Si es de enfoque agile, ¿no? Dale, Inge, gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Es el momento.